Ahora, Dios es maravilloso. Vaya ya conmigo a Isaías. Isaías. El frío está bueno, ¿verdad? Está bueno allá afuera. Mire, está tan bueno que hasta la computadora se nos frizó. Hoy no vamos a ver casi nada ahí en la pantalla, pero bueno, vamos a tratar de que el Señor, hermano, nos vaya ilustrando en nuestro corazón lo que vamos a hablar. Amén. Bueno, Isaías capítulo 43, verso 13. Cuando lo tenga dice amén. Amén. Mire cómo dice ahí la escritura. 43 de Isaías, verso 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ese es el tema hoy. Dios dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Usted cree que alguien puede estorbar a Dios? No. ¿Usted cree que alguien puede impedir el propósito de Dios en nuestras vidas? No. ¿En la vida del pueblo de Dios? Ok, ahí dice la palabra clarito, hermano. Ya, mire, ya va agarrando calorcito la computadora. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, y ¿quién lo revocará? Ahí dice en esa versión, ¿quién lo revocará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién estorbará? Dice la versión Reina Valera. Así dice el Señor, vuestro Redentor, el Santo de Israel. Por vuestra causa envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, es decir, a los caldeos, en las naves de las cuales se gloriaban. Vamos al 15. Yo soy el Señor vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Aleluya. Vaya al 17. El que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza, aún acecharán y no se levantarán, como pábilo han sido apagados y extinguidos. Mire, hermano, ¿quién estorbará al Señor? Luego en el 18 dice, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. ¿Ya vio la recomendación que hace el Señor? ¿Cuántos se acuerdan de su pasado? Pero no para llorar, sino para darle gracias a Dios, que ya no estamos igual, ¿verdad? Porque para que se cumpla el propósito de Dios, Él mismo está diciendo. Esa es la primer cláusula, hermano, para que veamos nosotros cumplido el propósito de Dios. Dice, no recordéis las cosas pasadas o anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Vamos ahora sí. En el 19, he aquí, hago algo nuevo. Diga algo nuevo. Aleluya. Ahora acontece, ¿no lo percibís? ¿No te das cuenta? Miren lo que está diciendo el Señor. Yo hago algo nuevo, yo estoy haciendo cosas nuevas. El Señor Jesucristo en algún momento dijo también, yo soy el que hago todas las cosas nuevas. Eso dice en el Nuevo Testamento. Pero aquí, hermano, Él está diciendo, hago algo nuevo, ahora acontece, no lo percibís, ya está aconteciendo. Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo, dice ahí esa versión en el verso 19. Luego vamos al 20. ¿Sabe cómo dice la Reina Valera también? Y ríos en la soledad. Y luego dice ahí en el 20, me glorificarán, ¿quiénes? Las bestias del campo. Aleluya, las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Para qué Dios lo hizo, hermano? Ahora dígame usted, cuando la Biblia habla de chacales,
y te está hablando, esa versión dice hijo de avestruces. Cuando habla de estos animales, de los chacales, ¿no se supone que los chacales representan la dimensión espiritual de las tinieblas? ¿Sí o no? ¿Usted cree que un ser de las tinieblas le pueda dar la gloria y la honra? Bueno, dice ahí, me glorificarán, le puedan dar la gloria al Todopoderoso. Bueno, siéntese, hermano. Porque en el verso 21, yo quiero que usted lea en su Biblia el verso 21, donde dice, este pueblo, ¿cómo dice el 21? Bueno, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Ahora le voy a leer esta versión. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Ya vio? ¿Ya vio cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Sabe que el propósito de Dios no es darte una casa nueva? ¿Sabes que el propósito de Dios no es una troca del año? ¿Sabes que el propósito de Dios no es, hermano, un trabajo tan bien remunerado que te puedas ir de vacaciones unas 3 o 4 veces al año? Ese no es el propósito de Dios. Ay, pastor, entonces el propósito de Dios es que estemos pobres y esclavizados en el trabajo. No, tampoco. Pero ya lo vamos a explicar. Porque el propósito de Dios, hermanos, se encierra en el verso 21. ¿Para qué fue creado este pueblo? ¿Para qué Dios se formó este pueblo? Dice que para la alabanza, para, hermano, nosotros publicar su alabanza. ¿Sabe para qué venimos a esta tierra? Porque ya estábamos en él. ¿Se acuerda que dice la palabra que ya estábamos en él? Ya le pertenecíamos a él. Pero ¿para qué nos enviaron a esta tierra? Que ni, hermano, ni a esta tierra pertenecemos nosotros. Estoy hablando de los hijos de Dios. ¿Para qué nos envió el Señor a esta tierra? Mire, qué tremendo. Aquí en esta tierra lo que reinaban eran tinieblas. ¿Se acuerda? Que todo estaba desordenado y vacío. Y en el desorden no habita Dios. No habita el Señor. Pero, hermano, todo ese desorden, esas tinieblas, debían de ser ordenadas. Y en el Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, no dentro, sino sobre. Es muy diferente. Que Dios se mueva sobre es una cosa, que Dios se mueva dentro de ti es otra cosa. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, para que Dios se pudiera mover dentro, hermano, de esta tierra, tuvo que haber enviado vasos, tuvo que haber enviado seres en los cuales pertenecen a Él, y entonces a través de esos seres manifestar su gloria. Dice la palabra que Él nos creó para la gloria de su nombre. Amén. Para la gloria de su nombre. Amén. Mire, cuando yo digo Dios, no, el propósito de Dios no es que tengamos una casa propia, nueva, grande, enorme, un rancho lleno de vacas, hermano, ¿a quién le gusta la vida de rancho? Alce la mano, ¿a quién le gusta la vida de rancho? Bueno, ¿qué cree? El propósito de Dios no es darle un rancho a usted. ¿Qué cree? I'm sorry, dicen acá. Pero no es el propósito de Dios ese. El propósito de Dios es que anunciemos su palabra. Amén. Es que, hermano, demos a conocer las obras gloriosas de su nombre. Amén. Mire, qué maravilloso es. Sin embargo, cuando empezamos a leer, ahí dice algo bien tremendo. Mire, dice: lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Ya conocemos el propósito, ¿ok? Ya sabemos que nos creó para eso. Perfecto. Ahora, seamos honestos. ¿En cuántos de nosotros se está cumpliendo cabalmente
el propósito de Dios cada día de nuestras vidas. No los domingos, porque ahí yo me apunto a... No, sino cada día que Dios nos da de vida. ¿Se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo? Bueno, usted sabe bien. Pero hermano, donde quiera que estemos puestos, donde quiera que Dios nos permite estar, tal vez alguno tenga algún negocio, tal vez otro trabaje en alguna compañía. A mí me toca trabajar en un taller. Hay gente, siempre hay más gente, ¿sí o no? Siempre hay más gente. Hay quien te puede escuchar, hay quien necesita escuchar que hay un Dios grande y maravilloso que puede perdonar todos nuestros pecados y derramar su amor en nuestros corazones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿se está cumpliendo ese propósito? Porque ese es el propósito, por eso estamos acá. Créame, no estamos aquí para, hermano, para ver qué tan luchones somos y trabajadores somos, para poder hacer plata y comprarnos la casa de mis sueños, el mentado sueño americano. No estamos acá para eso. Dígame así sinceramente, ¿cuántos, tal vez todavía ni conocían al Señor, cuántos vinieron aquí a este país con la mentalidad del sueño americano? Sí, sea honesto, sea honesto, porque tal vez no la pasábamos muy bien allá, tal vez estábamos mal económicamente, y alguien nos contó, tal vez llegó alguien que ya había estado acá, y hermano, llegó, pero Dios mío, con un carro tremendo, y llegó poniendo un negocio, y ya había comprado un terreno y construyó su gran casona allá, y llega y te ve, y tú allá matándote, y no pudiendo salir adelante, y te dices, oye, ¿qué haces aquí? Tú eres muy trabajador, y con lo que tú puedes hacer, allá puedes hacer plata, puedes hacer billete, allá sí te pagan y te reconocen tu trabajo. Aquí solamente te están explotando. A mí me lo dijeron. ¿Sabes qué? Mejor vente. Es más, ni estaba allá el tipo, aquí desde acá me habló. Sabía la situación en la que estábamos pasando, hermano, y me dijo, no, deja, olvídate de eso, vente para acá, aquí vas a hacer plata, aquí sí hay cómo salir adelante. Y fue en el momento más crucial allá, en que no había trabajo y no había nada. No sé cuánto bueno, estoy hablando de México, de mi país, por Colombia que está acá, ¿va? Y no sé qué otro país, Guatemala también. Pero en México, en aquel entonces se vivió una situación económica terrible. Ay, porque ese greñudo de Salinas de Gortari se vació, hermano, a todo el país y se llevó mucho, pero mucho dinero, millones de pesos. Quedó el país en una situación terrible, donde los que teníamos un poquito, pues empezamos a vender lo que poquito que había, y nos quedamos, hermanos, sin nada. Fue una situación bien tremenda. Y créame, en ese momento, cuando te dicen eso, dices, sí, yo voy. Pero aún con todo, en lo personal, aún con todo, yo dije, yo no me voy para allá. Yo aquí la voy a hacer, aquí la tengo que hacer. Aquí nací, aquí me moriré. Miren nomás, no sé si ha oído de eso usted. Así decía yo, y no, yo no me voy. Yo sé, he oído que son racistas allá, que no lo quieren a uno, y que son pero terribles. Y no, yo no voy para allá. Dije yo, mejor aquí me quedo. Y mire, qué tremendo. Llegó el momento en que tuve que salir de allá. Tuve que salir. Y uno viene con diferentes mentalidades aquí. Uno viene buscando, claro, mejor vida y una mejor economía, y por los hijos que ya algunos ya teníamos, ya mis hijos ya estaban, y yo dije, no, ellos no pueden estar así, yo tengo que luchar, tienen a su padre, decía yo. Y bueno, hermano, me vine para acá, y uno empieza, le digo, a pensar de diferente manera. Ya yo conocía del Señor desde allá.
Y cuando yo llego aquí, ay Dios mío, parece que no conocía del Señor ya. Y cómo se desvía uno, pero siempre cuando Dios ya te escogió, cuando ya Dios tocó, hermano, tu vida, ya sea aquí, sea donde sea, te va a volver a traer con lazos de amor a su presencia. Eso es lo más maravilloso del Señor. Pero mire, a donde yo quiero ir es donde dice: lo que yo hago, ¿quién lo estorbará?, dijo el Señor. Yo le hice una pregunta, así honestamente, en la escuela, para los que están en la escuela, ¿escuchan de la grandeza de Dios a través de tus labios, de tu vida? En la oficina, en el taller, en el negocio donde trabajas, ¿saben que conoces a un Dios maravilloso, a un Dios glorioso? Saben que tienes problemas, pero tú llegas sonriente y diciéndole a todo el mundo: Dios te bendiga, aunque ya les choque. Porque hay quienes: oh, Dios te bendiga. Tú le dices: oh, Dios te bendiga, buenos días. Oh, sí, gracias. Se va. Ya no quieren oír el Dios te bendiga. Mire, les choca a veces hasta la bendición. Más cuando empiezas a hablarles del Señor. Pero ¿lo hacemos? ¿O nos conformamos no hacerlo para no caerle mal a nadie? Ay, pastor, es que si no, ¿cómo trabajo? Mire, todos viéndome mal, todos ahí, no, hablando mal de mí, no voy a trabajar a gusto. Además, Dios conoce mi corazón. Aunque yo no hable de Él, aunque yo, mire, coma y ni siquiera ore con ellos, o aunque también me ría de los chistes coloradotes que se tiran allá, Dios conoce mi corazón. Dios no ve nomás lo superficial, pastor. Hermano, créame que lo que se manifiesta en lo natural es lo que cargamos dentro del corazón. Dice que no contamina al hombre lo que comemos. No, tú ora por lo que sea, hermano. Si se atraviesa algo ahí, un tlacuache, le decía a alguien, va, lo atropellaste, bájalo, pélalo, cóselo y cómetelo. Claro, ora antes, no te va a hacer daño. El Señor no prohíbe nada más, que lo único que sí nos dijo que no comiéramos es la sangre. Eso es lo único. Y eso lo dijo el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es lo único. Por lo cual no tienes que orar antes de comértelo. Eso ya sabes tú que no hay que comer. Pero de ahí en fuera, hermano, de ahí en fuera, lo que sea, tú te lo puedes comer. Con la oración se limpia todo, dice la palabra. Entonces, hermano, no contamina eso al hombre. Lo que lo contamina es lo que sale de su boca. ¿Por qué? Porque lo que hay en su corazón, en lo que mantiene en su corazón, es de lo que brota a través de sus labios. Mire qué tremendo. Nada más hay que oír a alguien para saber qué tal está su corazón. Ay, nadie dice amén, se asustan. Santo. No tiene por qué asustarse si de sus labios lo único que sale, hermano, es hablar las maravillas de Dios. Usted anda contándole a todo el mundo cómo Dios lo sanó, ¿sí o no? No le anda contando a toda la gente cómo Dios, hermano, así como a mí, voy a hablar de mí, como a mí el Señor tuvo misericordia y tirado en una banqueta, sentado ahí en la calle, hermano, con lodo en la ropa, con vómito de no sé quién y con sangre de sabe quién, hermano, sentado de 2-3 noches, 2-3 días de no llegar a la casa, con la botella, le decíamos en México el pomo, ahí la botella entre las piernas todavía. De ahí fue donde Dios fue y me llamó, me habló y me recordó quién era yo, y que Él no me había creado para verme así, de esa manera, que Él tenía planes para mí que ni siquiera pasaban
por mi mente. Hermano, en esa condición y así como yo estaba, créeme, jamás, nunca me hubiera yo imaginado que Dios me diera este privilegio. Mire, hermano, servir a Dios es un privilegio. Jamás me lo imaginé. Y Dios lo hizo. Porque Dios lo hace. Porque Dios es grande y maravilloso. ¿Y usted cree que yo tenga que callar lo que Dios hizo en mi vida? ¿Cree que sea bueno que yo esconda todas las bendiciones que Dios me ha dado? Claro que no. Hay mucha gente que está en la misma situación en la que yo estuve. ¿Sabe que hay mucha gente que está en la misma situación en la que tú estuviste? ¿Sabes que ellos todavía están ahí? Y muchos de ellos son pueblo de Dios. Son gente del Señor. Son ministros del Señor. Pero toda la sociedad y aún la familia los han desechado, los han ridicularizado, se han burlado. ¿Sabe? Para eso Dios nos envió, para publicar. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuántas veces nosotros al día llevamos a cabo el propósito de Dios? ¿Cuántas veces? Sea honesto. Ay, pastor, pues si nomás me da tiempo de trabajar, llegar y pelear con mi esposa, nomás para eso me da tiempo, para gritarle a estos chamacos. No, pues no me da tiempo. ¿Sabe por qué? Porque estamos desenfocados completamente, porque no hemos entendido cuál es el propósito de Dios realmente en nuestras vidas. Mira, hermano, ay, santo, usted dijo que ya leyó ahí, ¿verdad? En Isaías, que el Señor mismo está diciendo, el Señor mismo, hermano, está diciendo que quién lo estorbará. Ahora, tú dijiste que no hay nadie, ¿verdad? ¿O crees que alguien puede estorbar a Dios? Hoy ya cambió la perspectiva. ¿Cree que alguien puede estorbar a Dios? Ok, pues ya dijo no. Ya dijo no. Ya se enganchó usted solito. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Primera carta del apóstol Pablo, escribiéndola a la iglesia en Tesalónica. Usted sabe que Pablo era un misionero, ¿verdad? El apóstol, hermano, viajaba mucho a muchas ciudades donde hablaba, predicaba, hablaba del Señor Jesucristo, de su conversión, daba testimonio de que él había sido perseguidor de la iglesia y cómo Dios tuvo misericordia, lo tiró del caballo y lo tomó, y ahora él está operando como apóstol de Jesucristo. Mire qué tremendo. Y una de las visitas, en una de esas cartas que él hace a Tesalónica, le dice a la iglesia: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una vez y otra. Pablo dice: yo ciertamente, o yo realmente, yo quise ir ya varias veces he querido ir a visitarlos en Tesalónica. Y luego dice: mas Satanás, ¿qué hizo? ¿Cómo dice su versión? Embarazó es otra versión, y esa palabra embarazó, hermano, también quiere decir los estorbó. Y cuando leemos ahí en la escritura, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, y dice: yo Pablo ciertamente una y otra vez. Ese era su ministerio. Y el ministerio del apóstol, hermano, dentro de su ministerio estaba ir a visitar esa iglesia en Tesalónica. Pero él no había podido ir junto con los otros hermanos. ¿Quién los estorbó? ¿Era propósito de Dios que Pablo fuera a Tesalónica o no era propósito de Dios? Si a lo que iba Pablo, hermano,
a lo que iba el apóstol, perdóneme, no era por ninguna razón humana, era para hablar de las grandezas del Señor. Era a propósito de Dios. Entonces, ahí dice que Satanás les estorbó al apóstol Pablo. Mire qué tremendo. Mire, hermano, esta es cosa seria. Porque el apóstol Pablo, perdóneme, pero él debió haber tenido una relación mucho más íntima y más fuerte con Dios que un servidor. Créame. El apóstol Pablo debió haber estado, hermano, en una espiritualidad, en una relación tan fuerte, tan maravillosa, que mire todo lo que Dios hacía a través de la mano del apóstol. ¿Sí o no? Era a propósito de Dios. Entonces, ¿por qué dice ahí? Pero la verdad, una y otra vez quise ir, mas Satanás nos estorbó. Y Dios dice que a él, ¿quién lo estorbará? Entonces, ¿usted cree que Dios se equivoca? Nunca, jamás. Por eso dice el Señor, escudriñar las Escrituras. No solo la leas. Si la leemos así, hermano, nos vamos bien confundidos. Entonces Satanás estorbó al apóstol Pablo. Pero si empezamos a analizar, hermano, la palabra, mire, ay Dios mío, yo me recordaba, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibió la promesa de la tierra prometida. Dios los saca de ahí de Egipto, ¿se acuerdan? Dios abre el mar y los pasa en seco. Dios, hermano, les suple aún en el desierto. Y Dios los va guiando con la columna de fuego y los va cubriendo con la nube durante el día. Y hermano, Dios es maravilloso con ellos. Pero hay un momento. El propósito de Dios era que su pueblo llegara a la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para eso los sacó de Egipto, para hacerlos libres y entregarles la tierra prometida. Ok, ahí va bien todo. Pero en el camino, en el desierto, hubo una ocasión que, mire, Israel, hermano, es estorbado. Y fíjese, para tener una idea más o menos de lo que le voy a decir, es algo como que, mire, en dirección a la tierra prometida es la salida a Nashville para Kentucky, vamos a decir. Para allá tenemos que ir, ese es el punto, para allá tenemos que dirigirnos. Pero hay un estorbo, hay un bloqueo en la carretera, en el freeway. ¿Y sabe qué? Ese bloqueo nos está obligando, en lugar de ir hacia el norte, ahora tenemos que ir nosotros hacia el este primero, hacia el sur después, y después de que demos la vuelta, empezar a subir hacia el norte, buscando, hermano, ya para Kentucky. Quiere decir que entonces bajaríamos a Chattanooga, iríamos, hermano, después, Dios mío, dando una vuelta, pudiendo atravesar aquí derecho por el 24, podemos llegar recto, hermano, cruzamos Nashville y alcanzamos la salida a Kentucky. Pero no, hay estorbo, hay bloqueo, hay que darle vuelta. Habían dos pueblos en el desierto que se le opusieron a Israel y que dijeron: por mi país ustedes no van a pasar, por mis tierras ustedes no pasan, y si se atreven a entrar, me levanto con todos mis hombres, con todo mi ejército, y voy a matarlos, los voy a destruir, y no me importa, niños, mujeres y lo que sea, voy a acabar con ustedes si se atreven a entrar a mi territorio. ¿Y sabe quién le dio esa oposición o ese estorbo? ¿Sabe quién estorbó a Israel para llegar a la tierra prometida en el desierto? Esto, hermano, va a estar tremendo, pero es cierto. ¿Sabe que el mayor estorbo, claro, producido por Satanás, pero sabe que el mayor estorbo siempre se presenta
dentro de la familia. Ay, no, yo no sé usted cómo le ha ido, pero hermano, siempre los mayores estorbos son dentro de la familia. Estos dos pueblos eran los moabitas, hermano, los edomitas. Y si usted recuerda, si quiere checarlo conmigo ahí en Génesis 19:37, Génesis 19:37, dice, rápidamente se lo voy a decir, el tiempo avanza muy rápido. ¿Sabe quién era Moab? O los moabitas, pues, ¿de quién descendían? De Moab. ¿Quién era Moab? Génesis 19:37, a su tiempo, la mayor parió un hijo y llamó su nombre Moab. Este es el padre de los moabitas que subsisten hasta hoy. Era el hijo de Lot y una de sus hijas, la mayor. ¿Se acuerda que se metieron ellas con su papá? Que lo embriagaron y se metieron con él. Bueno, la mayor parió a Moab. De Moab viene todo ese pueblo, los moabitas. Eran familiares. Ni siquiera eran pueblos ajenos, extraños. Eran familia los que se le estaban oponiendo a Israel, hermano. Y después, si vamos con el otro pueblo, bueno, ahí en Deuteronomio, si me acompañas, Deuteronomio 2, verso 9, mire la orden que le da Dios, hermano, a Israel. Y vamos a ir viendo por qué dice Dios, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y uno dice, nadie. Y tiene razón. Pero también dice el apóstol Pablo que, hermano, lo estorbó Satanás para llevar a cabo esa visita que era el propósito de Dios. Ahora, vamos a ir viendo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 2, verso 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos ¿de quién? De Lot. Y luego en Números 20:17, esa es la orden de Dios. Y ahorita lo vamos a aplicar a nuestra vida, porque eso está tremendo, hermano. Cuando nos damos cuenta realmente de cómo opera Dios, ay, Dios santo, eso es cosa seria. Cuando nosotros decimos y declaramos, Dios pelea por su pueblo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dios pelea por su pueblo. Amén. Y a veces Dios no pelea por su pueblo. Y a ella no le gustó. Ya nadie dijo amén. Pero ahorita vamos a ver por qué. Fíjense bien, en el 20:17 de Números, dice, te rogamos que pasemos por tu tierra. Dice, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Le están diciendo a Edom. Y mire el 20:18. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y ahí le sigue diciendo, hermano, cómo va a actuar si se atreve el pueblo de Israel a cruzar por su territorio. Dios les dijo a Israel que no peleara con ellos, porque ya Dios le había dado herencia a los hijos de Lot. ¿Verdad que sí? Ahora, entonces, si Dios había dicho no vas a pelear con ellos, es que Dios está diciendo, si te atreves a ir en contra de ellos, yo no voy a pelear por ti. ¿Ya ven cómo a veces Dios no pelea por ti? Pueblo de Dios. Cuando Dios dice no, aunque rodees, aunque tengas que bajar 2 horas de camino y después subir otras 3, lo que te queda en 1 hora lo vas a recorrer en 5 o en 6.
Aunque tengas que hacer eso, hazlo y no pelees. No pelees para que te dejen pasar. No forces la situación. Obedece. Y si tienes que caminar más, batallar más, esforzarte más, si vas a tener que esperar más a la respuesta de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esperar, rodear, hermano, confiando en que Dios va con nosotros. Va a haber obstáculos, va a haber estorbo, va a haber algo que nos va a hacer rodear, sí, pero Dios va a seguir con nosotros. En cambio, si forzamos, si entramos, Dios no peleará por su pueblo. ¿Sabes qué entendieron ellos? Si le entramos así con Edom. Edom es Esaú, son los hijos de Esaú. Hermano, si le entramos así, pues igual y peleamos, igual y les damos duro. O sea, está más corto el camino por ahí. Pero Dios les dijo, no entren por ese camino. Mira, hermano, conocemos bien cuál es la voluntad de Dios, amén. Conocemos bien cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Sabemos bien que Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, ¿sí o no? Pero no conocemos lo profundo, ni siquiera conocemos lo profundo de nuestro corazón. Menos vamos a conocer, hermano, las profundidades de los pensamientos de Dios. Perdóneme, pero, hermano, ¿cuántos creen que hay que entender a Dios para obedecerlo? Pues están bien equivocados. Porque ni siquiera, hermano, yo puedo decir que ya entendí a Dios. No lo entiendo. Todavía no lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque sus caminos no son nuestros caminos. Porque son insondables. Sus caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. El que se atreva, hermano, a creer que entendió a Dios es el que está pero más lejos de saber algo sobre el Señor. Ni Pablo, perdónenme, ni el apóstol Pablo, que tenía esa revelación tan grande, tan gloriosa, tan maravillosa, que lo llevaron al tercer cielo, hermano, que pasó un proceso tremendo en el Señor, ni él entendía muchas veces lo que el Señor manifestaba. ¿Cuántas veces oró para que el aguijón le fuera quitado? Si lo hubiera entendido, hermano, en la primera oración que hizo, lo hubiera entendido y se acabó. ¿Para qué insistirle a Dios si no era la voluntad de Dios quitarle ese aguijón, quitarle esa enfermedad? Mire qué tremendo. ¿Cuándo sabemos que Dios sana? Amén. Que Dios tiene poder para sanar y para hacer todo nuevo. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios lo puede hacer? Amén. ¿Cuántos han orado por sanidad? Amén. Y todavía no se sanan. Todavía no se sanan. Y a lo mejor ni se sanen. Pastor, imagínese, hermano. Es que entender a Dios es cosa seria. Eso no es de esta mente natural. Perdónenme. Estamos pero bien absurdos al creer que nosotros podemos. Porque ya lo entendemos, ahora podemos decidir por dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Porque ya entendimos a Dios. Eso es lo más absurdo. A Dios se le obedece porque Él es Dios. Porque sabemos y creemos con todo nuestro corazón que Él siempre, siempre va a querer lo mejor para nosotros. A Dios le obedecemos porque le amamos. Porque Él está en nosotros. Su Espíritu nos guía siempre a la verdad de su palabra. Mire qué diferente es. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos
Por ejemplo, a Israel le decía yo, y Israel tuvo que rodear. Dice la palabra, hermano, que Israel rodeó. Israel tuvo que hacer un largo camino para poder llegar. Es más, antes de llegar, miren nada más, qué tremendo. Antes de llegar por ese largo camino y lo que empezaron a sufrir, muchos empezaron a hablar mal en contra de Dios y de Moisés. Yo no sé cuántos hemos hablado mal en contra de Dios y del pastor. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. ¿Por qué? Porque creemos que no es lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué Dios nos hace más largo el camino cuando ya deberíamos de haber obtenido, hermano, la respuesta. No lo entendemos. Y es cuando nos desesperamos y empezamos a hablar. Pero ahí es donde Dios viene y dice, tranquilo, no lo hagas. Porque ¿sabes lo que pasó con Israel? Dios envió serpientes ardientes. Y dice la palabra de Dios que muchos murieron en el desierto por incrédulos. Mire qué tremendo. Por incrédulos, por creer, hermano, que no era lo correcto lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Por creer que ellos entendían por sí mismos que podían salir adelante de otra forma y no como Dios lo estaba diciendo. Mire qué tremendo es eso. Después de que mueren y Dios les dice a Moisés, levántate el asta de bronce con la serpiente, ponla en alto, y el que haya sido mordido por esas serpientes ardientes y voltee y mire allá a esa asta de bronce, esa serpiente de bronce, entonces sanará y el veneno no le podrá hacer daño. Y dice la palabra, hermano, que empezaron a mirar y empezaban a sanar, porque lo que Dios había dicho era verdad, lo que Dios establece es verdad. ¿Sabes qué estaba diciendo o qué nos quiere decir el Señor en el momento en el que crees que te estás desesperando y vas a empezar a hablar mal de Dios o del pastor o de quien está, hermano, guiándote? ¿Sabes qué? Antes de eso, voltea a ver la cruz. Amén. Voltea y mira la cruz. Mira a quien lo entregó todo por ti. Y dice el Señor, si yo lo entregué todo, entregué a mi único hijo, todo lo entregué, lo que más amo lo entregué por ti, ¿qué no te daré lo que tú necesitas? ¿Crees que voy a detener mi mano para bendecirte y no darte y no suplir tu necesidad? Cuando volteamos a ver la cruz, recordamos el amor maravilloso de nuestro Dios. Y sabe, cuando lo recordamos, ya no podemos, hermano, no tenemos de dónde hablar mal de nuestro Dios. Al contrario, nos humillamos delante de Él. Y cuando nos humillamos, el veneno de la serpiente, lo que el diablo quiso traer a tu mente, a tu corazón, en oposición al propósito de Dios, ¿sabe qué? Eso va a ser desechado. Eso no va a hacer ningún efecto en tu vida. ¿Por qué? Porque estás viendo la cruz. Estás viendo la cruz, hermano, de Cristo, el sacrificio eterno del Señor. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto para todo veneno que el enemigo pueda lanzar a nuestras mentes, a nuestros corazones. Pero sabe, hubo una ocasión también, y hermano, es que el tiempo vuela, se lo voy a decir rápido. Usted se recuerda de José. El capítulo 37 de Génesis habla, hermano, de que José tenía 16 años. Algunos dicen tenía 17. La Biblia dice que tenía 16 años. Cuando, hermano, empieza a relatar el Génesis que José acusó a sus hermanos de algo muy serio con su papá, y su papá lo amaba más. Dice la palabra que le dio una túnica de colores, ¿verdad?
Y los hermanos lo odiaban, no lo querían. ¿Por qué? Porque el papá lo prefería a él. ¿Pero por qué lo prefería a él? ¿Por qué prefería a José? ¿Ah? Por desobediente. ¿Ah? Por vago. ¿Por qué prefería a José, hermano, su padre? Porque era obediente, era muy trabajador. José cuidaba las ovejas de su padre. José, de sus 16 años, hermano, ya estaba pastoreando. ¿Se da cuenta? Hermano, esto es maravilloso. Mientras que los hermanos estaban buscando lo que ellos querían, lo que a ellos les satisfacía, José estaba obedeciendo a su padre. Mire, yo le dije hace un momento, los primeros que estorban son los de la familia. Cuando nos convertimos al Señor, los primeros que se oponen, si la familia no es cristiana, es nuestra familia. Nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos de nosotros. Ay, ya te hiciste aleluya tú también. Ay, no, pero de verdad que no te enseñó mi abuela. La religión que ella practicó, la practicó su abuela también. Y tú ya te saliste de acá, hereje. Hermano, y empiezan los problemas terribles desde la casa. Y ya no te quieren igual. Y ya te malven. Y mira qué tremendo que cuando llega el Señor a tu vida, empiezas a actuar de una manera muy diferente. Porque ya no vas por el pomo. Porque, hermano, ya no andas todo batido. Ya no te andas golpeando con cual más allá afuera. Ya no faltas a tu casa. Ah, te pusiste las pilas a trabajar y hasta gasto das ahora. Mire, qué tremendo. Empiezan a cambiar muchas cosas. Pero en los otros no ha cambiado nada. Entonces los otros te ven como que, ahora es que quiere quedar muy bien. Hipócrita. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos de farra? ¿Te acuerdas cuando andábamos en los tugurios, en los bailes? ¿Te acuerdas cuando andábamos y no te hagas? Y te pasaba también la... No te hagas. Eres un mandilón. Mira, hermano, y empiezan a buscarnos y a buscarnos de tal manera que uno empieza a incomodarse. Uno se siente un poco mal, pero al final también cuando eso pasa, Dios te sigue supliendo, Dios te sigue bendiciendo, Dios te está, hermano, ministrando, y tú te sientes bien empoderado, tú te sientes bien cerca del Señor. Y ¿sabes qué? En lugar de hacerles daño, los bendices. Los bendices. Es lo más maravilloso. Pero hubo un momento en que estos que odiaban a José, dice, hermano, la palabra ahí en el 37 de Génesis, lo voy a parafrasear, dice que sus hermanos lo odiaban, y cuando él llegó, que su papá lo envió, hermano, a ver cómo estaban sus hermanos al campo, y José venía, aquellos lo vieron, oh, y ahí viene el soñador, dijeron. Porque José había soñado que, hermano, su manojo de espigas permanecía firme, de pie, y sus hermanos estaban alrededor de él, y los manojos de sus hermanos todos se inclinaban hacia él. Mire qué tremendo, hermano. No, pues más se hizo el odiosito, ¿ah? Más lo odiaron, lo querían matar. Benjamín dijo, no, ¿para qué van a derramar sangre? No, mejor no se ensucian las manos, mejor tirémoslo a la cisterna esa, que está seca, ahí que se quede. Ahí un día se va a morir, pues no hay agua. Mejor ustedes no lo maten, digámosle a papá que un animal feroz ahí lo agarró y lo destazó y lo mató, y se acabó. Llevémosle la túnica, y mataron un animalito, hermano, y lo embarraron de sangre, y le llevaron la túnica al papá. Y usted sabe la historia, lo vendieron a José. José había soñado, Dios le había dado ese sueño. José había entendido cuál era el propósito de Dios en su vida.
¿Lo había entendido? No, él lo miró. Él solamente lo miró en el sueño, pero no entendió. No entendió lo que realmente Dios iba a hacer. Porque mira, hermano, que los demás se inclinen hacia Él es como ponerlo en preeminencia a Él. Y ahora lo que estaba pasando es que había sido vendido como esclavo. Ahora en lugar, hermano, de estar en preeminencia, de estar como rey, lo llevan como esclavo. ¿Qué pasó con el sueño? No era sueño americano. Es decir, era el sueño que venía de Dios, hermano, y se lo llevan como esclavo. Y allá, hermano, en Egipto, dice la palabra que empezó a ayudarle a Potifar, el carcelero. Y José, hermano, era tan obediente, tan trabajador, que mira, cuando la persona es de esa manera, va a ser así donde quiera que lo pongas. Donde quiera que lo pongan, va a ser obediente y va a ser trabajador. Y el cabezón rebelde, donde quiera que lo pongan, también va a ser cabezón y rebelde. Pero hermano, José empieza a obedecer y empieza a trabajar bien y empieza a ayudar y se gana el favor, dice ahí, del carcelero. Pero no nomás de él, sino también de ella. Le llamó la atención a la Potifara. Le gusta el muchacho. Dice la palabra que José era hermoso, hermano. Era de buen parecer. Era pues joven, 16 años tenía, dice la palabra. Y mire, esa mujer, hermano, pues usted conoce la historia. Quiso acostarse con él, y dice la palabra que él salió huyendo, y ella lo acusó a él de que él quiso abusar de ella. Imagínense nada más. Bueno, el punto es que José llega a la cárcel. Está en la cárcel, conoce, hermano, al copero, y conoce al, ¿quién era el otro? Al panadero. Y también aquellos tienen un sueño. Y José, Dios le da el discernimiento y les interpreta el sueño. ¿Se acuerdan? Y les digo, José, se acuerdan de mí. Cuando salgan, ustedes están cerca del rey, acuérdense de mí. Y aquellos, sí, tranquilo, José, sí, pues cuéntame sobre mi sueño. Qué pelados, hermano, ni se acordaron, hasta después se acordó el copero. Pero el otro, el sueño decía que, bueno, usted conoce la historia, ¿va? ¿Qué pasó con el panadero? Pues el rey no consiguió otro, ¿va? Consiguió otro panadero. Pero hermano, fíjese qué tremendo. Cuando José está pasando toda esa situación, él ya tenía en su corazón el sueño que Dios le había dado, estando en su casa, en la casa de su padre. Sin embargo, pasa todo este proceso. Dice la palabra, dice la escritura, que hubo hambre, hermano, allá en la casa de su padre, y ellos tuvieron que emigrar y venir hacia Egipto. Ya para aquel entonces, ya José, hermano, había sido puesto como el segundo de Faraón. ¿Se da cuenta? Ya para ese tiempo José tenía, hermano, un poder, una autoridad sobre todo ese reino tremendo, tremendo. Y José recordaba ese sueño. Cuando vinieron su padre, ya cuando vinieron toda la familia, hermano, todo el pueblo que dio él la orden y vinieron. Mire, hubo algo maravilloso que se manifestó en José hasta ese momento. Y yo quiero leerlo con usted, porque esto es casi a la muerte de José. Es cuando él comprende, entiende por qué Dios, hermano, había tenido él, José, que pasar todo eso, y cómo es que Dios le había dado ese sueño desde aquel entonces. Génesis capítulo 50, verso 19. Mire lo que dice ahí.
A veces, los que hemos escuchado de Dios una promesa, hemos escuchado de Dios una palabra profética sobre lo que Dios nos entregó, hemos escuchado de parte de Dios, hermano, pues, cuál es el punto a donde Él nos quiere llevar, qué ministerio nos entregó para desarrollar. A veces creemos que, hermano, va a ser algo maravilloso. Claro, el don es maravilloso, pero creemos que cuando hablemos vamos a atraer multitudes, miles van a venir a los pies de Cristo, y luego voy a viajar a tal parte, y luego el Señor me va a llevar a otro lado, y yo voy a ver la mano de Dios glorificándose allá donde Dios me lleve, de cómo van a estar sanando, de cómo la gente va a estar recibiendo, de cómo ese es el poder de Dios. Y uno dice, eso es lo que yo quiero ver. ¿Quién no quiere ver eso? ¿Usted no lo quiere ver? ¿Quién no quiere ver eso? Claro que sí, hermanos, seamos honestos. Nosotros queremos ver la gloria de Dios manifestándose cada vez que hablemos de su nombre. ¿Sí o no? Y no siempre va a suceder. Y a veces nos van a llevar por un proceso que va a ser todo lo contrario. Cada vez que hables del Señor, más te van a odiar. Cada vez que el Señor te destape una nueva revelación, algo más en su palabra, más le vas a caer mal a la gente. Mire qué tremendo. Y que el Señor manifieste su gloria, hermano, en las promesas que te ha dado. Por ejemplo, lo que hemos visto en este ministerio desde el principio, cuando los demonios, hermano, se empiezan a manifestar, cuando Dios nos da la orden, ordénale en el nombre de Jesús que salga de esa mujer, que suelte a ese hombre, hermano. Y cuando vamos y lo hacemos, la gente se asusta. La gente señala, la gente dice, eso no es de Dios. Ese pastor no es de Dios. Hasta Illuminati ha de ser. Masón o menzón tal vez. Hermano, empiezan a criticar, empiezan a señalar, empiezan a decir de todo. Porque no entienden, no comprenden lo que Dios está haciendo. Y sabe, cuando más le empiezas a caer peor a la gente, en el lugar de que crezca la iglesia, se empieza a vaciar. Se empieza a vaciar. Ay, pastor, ya éramos más. Ya no hable de eso, ya no predique así. No, hable del amor de Dios. Mire, hable lo que la gente quiere escuchar, eso hable, pastor. Pobrecitos, pues si vienen con necesidad y usted les da de una vez por... No, hombre. Se están yendo. Mire, hermano, muchas veces sucede eso, se ve eso. Y Dios dijo, y no es la primera vez, ni la última. Dios nos ha dicho desde el inicio del ministerio que Dios nos va a multiplicar en gran manera, que Dios se va a manifestar, hermano, poderosamente en esta ciudad. Mire, Dios lo dijo desde el principio, Dios lo ha venido hablando. Usted oyó lo que dijo el siervo, el pastor Fito Delgado. Mire, él se quedó, hermano, sorprendido. Yo sé que el Señor le estaba haciendo ver un plano espiritual, no era literal. No era literal. Eso no está sucediendo ahora. Pero hubo un momento que él fijó su mirada hacia atrás, allá en el santuario, hacia la pared. Y se quedó así observando y después empezó a hablar. Y antes de declararlo, él dijo, si usted se acuerda bien, él dijo, hermano, yo tiemblo ante la presencia de Dios para poder declarar lo que voy a decir. Yo no diría esto si Dios no me lo estuviera mostrando y si Dios no me diera la orden de hacerlo. Pero escucha, iglesia, dijo, y empezó a hablar, hermano, y empezó a decir, yo estoy viendo, y no quitaba la mirada, yo estoy viendo buses
buses, muchos buses están llegando y vienen llenos de gente a congregarse a este lugar. Estoy viendo mucha gente que no cabe aquí, dijo él, porque Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en este pueblo, en esta ciudad. Amén. Y en esta ciudad, créeme, hermano, bueno, usted vive acá, muchos viven ya de muchos años acá. Los que venimos de otra ciudad para acá, que nosotros llegamos de Nashville, hermano, para acá, y los que han llegado de otros lugares, ¿qué han oído sobre esta ciudad? Los que están aquí hermano, ¿cuántos años dijo que tenía aquí, hermano Alfonso? 30 años. Santo Dios, 30 años en esta ciudad. Yo creo que es el que tiene más tiempo. Yo me acuerdo que solo él de hispano andaba aquí. Nadie puede decir, no, yo fui antes. No, él fue el que andaba aquí, hermano, el único. Mire, 30 años. ¿Qué se ha oído sobre esta ciudad? ¿Qué se dice sobre esta ciudad? 35, ay, santo Dios, bendito. Hermano, usted vino en pañales, ¿va? Santo, 35 años. Mire, hermano, y Dios ha hablado tremendamente. Dios ha hablado tremendamente. Yo sé que Dios va a hacerlo. Amén. Tal vez, yo no sé, mire, yo quiero decirle esto con todo mi corazón, le voy a decir esto. Si usted sigue creyendo, cree con todo su corazón, usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Si yo estoy aquí o ya me fui, como dijo aquel, yo no sé. Pero de que va a suceder, va a suceder. Con esto quiero decir, hermano, uno puede faltar, tal vez, pero Dios va a cumplir siempre su propósito. José, hermano, ya ustedes saben toda la historia de José. Pero qué tremendo es que hasta ese momento, mire lo que dijo José ahí en el 50, verso 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Para qué? Ay, hermano, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se da cuenta? Tuvo que pasar por ser esclavo. Tuvo que pasar, hermano, todavía hasta castigado por algo que ni hizo. Se lo inventó la de Potifar. Tuvo que pasar la vergüenza de ser encerrado en la cárcel por algo que no hizo. Era injusto. ¿Sí o no? Tuvo que, hermano, Dios mío, mostrarse y dar a conocer que verdaderamente él era un hijo de Dios. Y Dios cumplió su propósito. Qué bonito que cuando él soñó eso, yo creo que él se imaginó, de aquí Dios me lleva a la cima. De aquí Dios, muchos pensamos así, hermano, no, hombre, ya, de aquí, como ya Dios me habló hoy, ay, no, mañana yo voy a ver la gloria de Dios. Ay, hermano, ¿cuántos años pasaron para que Israel pudiera ver la tierra prometida? 40 años. Y su recorrido solo lo tenían que haber hecho en 40 días. 40 días ellos podían haber caminado y llegado a la tierra prometida. Pero ellos tardaron 40 años para poder llegar y ver la promesa de Dios. Dios va a cumplir siempre su propósito. Ahora, ahí le va. Ahora sí, le voy a decir esto. Porque dijo el Señor, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y todos dijimos, nadie. Amén. A Dios, ¿quién le puede estorbar? Ni el mismo diablo, hermano. Ahora vamos a descifrar esto. Porque en Isaías la palabra estorbar
viene, hermano, del hebreo shuv, S-H-V, shuv. ¿Y sabe qué quiere decir? No quiere decir lo que nosotros entendemos por estorbar. Ese estorbar, que la traducción dice estorbar, lo que quiere decir, hermano, es destruir, deshacer, volver atrás, revocar o cambiar por otro. ¿Quién puede hacer eso? Si Dios dijo esto, yo lo voy a hacer, es porque lo va a hacer. Y nadie va a poder destruir el propósito de Dios. Y el estorbar de Pablo, el estorbar que dice allá, hermano, en el Nuevo Testamento, en la carta a los tesalonicenses, ese estorbar viene de la palabra en griego encopto. ¿Verdad que suena muy diferente? En corto no, encopto. Dijo el gangoso, ¿va? Bueno, encopto, hermano, quiere decir impedir o detener. Ese sí es estorbar, es detener, pero no va a ser para siempre. José fue detenido un tiempo en lo que se tenía que cumplir. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque fue vendido como esclavo, fue encarcelado sin culpa, y hasta mucho después, muchos años pasaron, que ese joven de 16 años, hermano, cumplió muchos años para poder llegar al cumplimiento de ver el propósito de Dios en su vida. Ya era un viejo, y poco después murió José, dice la palabra en el capítulo 50. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, ¿cómo nos vamos a desesperar? Si hay que rodear, rodeamos. Si hay que esperar, esperamos. Si hay que, hermano, Dios mío, mantenernos en la promesa que Dios nos dio, nos vamos a mantener en la promesa que el Señor nos dio. No vamos a dejar de creerlo. Es más, si todos ustedes se fueran, yo sé que no, pero si todos ustedes se fueran, ay, hermano, si hasta el ministro de alabanza se fuera, si mi esposa y mi hija se fueran, si ninguno de ustedes estuviera aquí un domingo. Sí, porque usted va a decir, miércoles, es más fácil, ¿va? No, un domingo, hermano. No nomás la computadora, aquellos dos frisados también, que no estuvieran acá tampoco, hermano. Si no hubiera nadie, pregúnteme, ¿seguiría creyéndole a Dios? O ya hubiera ido chillando atrás de mi esposa y de mis hijos. ¿Qué haría, hermano? Estaría allá en su casa tocándole, hermano, por favor regrese, hermano, ya no voy a predicar eso, hermano, voy a hablarle de lo que a usted le guste. ¿Estaría así? No, hermano, yo vengo y le doy la gloria al Señor y le digo, Padre, yo te creo a ti, Padre, yo sé que tú vas a cumplir tu propósito. Yo sé que se va a cumplir. Mire, hermano, yo no sé si usted se acuerde. Yo tenía un pie en México y el otro aquí en Shelbyville. ¿Se acuerda? Ya había una orden, hermano, de deportación para mi vida. Ya me había presentado allá con el juez una vez, ya me habían dado la extensión y me dijeron tal fecha. Es mejor que se prepare, porque según sus respuestas, usted no tiene nada que lo detenga en este país. Bueno, te preguntan de todo, pero hay alguien que te espera allá para matarte. Tienes peligro de vida, o sea, te están esperando y te pueden matar. Dije, no, me están esperando para abrazarme, porque ya me extraña toda mi familia, yo también quiero estar en mi casa. Oh, no tiene ningún peligro. No, gracias a Dios. No, ya me quiero ir, decía. Y me hicieron muchas preguntas, hermano. ¿Y tiene algún familiar ciudadano acá?
Ninguno tampoco. Oh, pero su hija, su hija y su hijo nacieron aquí en el país. No, gracias a Dios. No, también son de allá. También son de allá. Y se quedaban así viendo, hermano. El juez veía al fiscal y veían a mi abogado, y mi abogado me volteaba a ver así como, oye, pues ¿cuál es tu plan? Y yo, hermano, yo no tenía para qué, o sea, nada. Yo, personalmente. Estoy hablando de yo, ¿ok? No estoy hablando de Dios, estoy hablando de mí. Pero como yo ya no me mando solo, como ya no es, hermano, lo que yo quiera hacer, sino es lo que Dios ha diseñado, ha designado, es el propósito de Dios en mi vida. Él es el que va a decidir dónde yo tengo que estar. Y yo se lo dije, Señor, y tú sabes bien, tú conoces, mira, a ti no te puedo engañar. Aquellos les puedo decir, ay, voy a llorar por ustedes cuando esté allá, voy a llorar, los voy a extrañar mucho. Sí, les puedo decir eso, y es cierto, pero a ellos les puedo decir eso, pero a ti no te puedo engañar. Yo quiero irme para México, Señor. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar en este país. Padre, please. Hasta en inglés, ¿eh? Hermano, qué tremendo. 2 semanas antes de presentarme a la corte, donde me dijeron prepare todas sus chivas, borregos y de todo, amárrelos allá a su trailita esa y vámonos para México. Es más, me dijeron, ya de esa cita usted ya no regresa para Shelbyville, porque esto fue en Memphis. Yo tuve que viajar a Memphis para presentarme a la corte, y me dijeron, ya no va a regresar a casa, despídase ya de su esposa, de sus hijos. Usted viene solamente para ser apresado, le van a poner las esposas. Y otra vez dije, bueno, le van a poner las esposas y se lo van a llevar, y de una vez va a esperar el tiempo para dejarlo ya allá en su país. Y yo dije, gloria a Dios. Bueno, ya mire, ya habíamos hablado, ya con mis hijos, mi esposa, ya nos estábamos preparando. Ya yo le dije, ¿sabes qué? En 2 meses más tú me alcanzas con los muchachos allá. Yo voy primero para preparar todo el terreno, ¿ah? Y ya cuando ustedes lleguen, pues ya va a estar ahí tranquilo. Así es de que 2 meses después me alcanzan allá. Ya estaba todo ahí, según yo, ¿ah? Pues 2 semanas antes, hermano, me llama mi abogado y me dice, ¿sabe qué? Le tengo noticia. Le dije, sí, yo le hablé antes para saber, para decirle que estoy listo. Que para la cita. Me dijo, no, le tengo una noticia. Sí, dígame. Ya va en el correo ordinario el documento, la carta que el juez firmó, cancelando su deportación, cerrando su caso y dándole la autorización para quedarse en el país. Y si quiere hacerse viejo aquí se puede quedar. Dije, espérame, ¿cómo dijiste? Sí, estás oyendo bien. Es más, no tienes ni que venir a presentarte a la corte en Memphis en la fecha que teníamos. Ya no tienes ni que presentarte. ¿Qué? Le dije, pues si ya estaba listo. Oh, man. Ahí sí me salió bien el oh, man, hermano. Y bueno, yo volteé arriba hacia el cielo y le dije, Padre, esta es tu voluntad, porque no es la mía. Yo fui sincero, Dios lo sabía, hermano. Yo se lo dije, Padre, esta es tu voluntad. Porque yo le dije al abogado, ¿pero qué hiciste? Y dijo, yo no hice nada, me dijo. No puedo, no tengo nada que hacer. Si tú dijiste que no tenía ni para qué ni por qué estar aquí. Yo no pude mover nada, no pude hacer nada. Créeme, me dice, él es cristiano. El que lo hizo fue Dios. Yo no moví ni un dedo, me dijo. Yo estoy igual que tú, de sorprendido. ¿Sabes cuánta gente está esperando, haciendo largas filas, con muchos y muchos argumentos que tienen para que les den la autorización de quedarse y no se las dan? ¿Sabes cuántos miles y miles de folders hay ahí esperando por lo que a ti te acaban de dar? No, pues no, ni idea tenía, le digo. Pero bueno, por eso dije,
Señor, si esa es tu voluntad, eso es lo que voy a hacer. Hermano, me fui al patio, desaté las chivas, los borregos y todos los trapos de la traila y dije, bueno, creo que me quedo. Mire, hermano, Dios es maravilloso y Dios siempre va a cumplir su propósito. El diablo se va a levantar para estorbar, sí. ¿Va a poder estorbar? Sí. Pero ¿sabe para qué Dios lo va a permitir? Para probar nuestra fe, para probar el amor que hay en nuestro corazón para Él, para servirle y para decir, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Eso fue lo que dijo el Rey de Gloria en aquel monte, hermano. Y hoy nosotros podemos decirlo. No te desesperes. No te desesperes. Mira, hermano, espera en Él, que Él es el que hará. Si Él te lo prometió, si Él lo dijo y el propósito de Él lo acabamos de leer, ¿cuál es? Entonces se va a llevar a cabo. No sé qué te ha estorbado, no sé qué nos esté estorbando, pero créeme, descansemos en Él, creámosle a Él. Si hay que caminar una milla más, caminemos de 2, pero creyéndole al Señor. Y que Él vaya con nosotros, porque vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Se va a cumplir, hermano, lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha prometido a tu vida. Dios lo va a cumplir, porque a Él nada lo va a estorbar. Bueno, lo voy a decir en hebreo mejor. Nada ni nadie va a poder, hermano, destruir la obra de Dios. ¿Cuántos somos obra de Dios? Amén. ¿Cuántos somos la obra de las manos de Dios? Póngase de pie, la obra del Señor. Póngase de pie, hermano, si usted cree que verdaderamente el Señor es bueno, es maravilloso. Me acaban de pasar el dato, haciendo un paréntesis. La ofrenda que se recogió para las vacuums y las bocinas, hoy se levantaron 1,395. Le damos toda la gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios. Prepárese, pronto vamos a llegar a la meta, y yo creo que la vamos a rebasar, yo estoy seguro de eso. Vamos a rebasarlo. Mire, tenemos algunos proyectos ahí, estamos orando antes de decírselos a ustedes, orando para que sea Dios el que dé luz verde, y si da luz verde, créame, ya cuando yo se lo diga, Dios ya se proveyó para eso. Así es de que sigamos creyéndole al Señor, esfuércese. Mire, aunque usted no vea claro por la tormenta, por el mar que se embravece, usted descanse en el Señor. Es Jesús el que camina sobre el mar. No es un fantasma, es Jesús mismo el que camina sobre el mar. El mar son las naciones, son las gentes, son todos, hermanos, los que muchas veces se levantan en contra de nosotros para estorbarnos. Pero mira aquel que camina sobre ellos, aquel que tiene el poder sobre todo lo creado. Ese es Jesucristo, ese es tu Dios, es tu Rey y es tu Salvador. Cierra tus ojos un momento, deja que el Espíritu te ministre ahora esta palabra. Deja que el Señor ministre tu alma en este momento. Aleluya, aleluya. Su propósito se cumplirá en ti. Se va a cumplir, porque Dios fue el que lo habló. Dios fue el que te diseñó. Dios fue el que te tomó como hijo, como hija. Nadie va a destruir tu vida, jamás. ¿Quién podrá destruirte si Dios es el que te formó? Si Dios es el que te sustenta. El diablo se levanta para amedrentar, para meter miedo, para hacernos retroceder, para que dejemos de creer. Pero Dios es el que ya habló. Dios es el que ya instaló su espíritu en ti. Es más, te engendró como una nueva criatura.
Somos de Él. Somos de Él. Y su propósito está en ti. Solo abre tus labios y dile gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por haber puesto tu mirada en mí, Señor. Gracias por este privilegio tan grande que tú nos das. Gracias, gracias, Señor. Eres bueno. Eres maravilloso, Señor. Y aprendemos de la vida de José, que nunca dejó de orar, nunca dejó, Señor, de confiar en ti, aún estando, Señor, en esa cisterna, cuando fue vendido como esclavo, cuando estuvo en la cárcel, cuando tuvo que padecer. Él nunca dejó, Señor, de confiar en el sueño que tú le habías dado, que tú habías manifestado a su vida. Tal vez no entendía en ese momento cómo lo harías, pero sí sabía en su corazón que la promesa era tuya, mi Dios. Así como nosotros sabemos que tú has dado promesa. Has dado promesa al ministerio, has dado promesa a tu pueblo, has dado promesa a cada vida, Señor. Y no por vista caminamos, no por lo que ven nuestros ojos naturales, sino por tu palabra, que es la que crea vida. Por tu palabra yo creo, Señor, que tú ungirás los labios de tu pueblo, que tú unges hoy, Señor, con el poder de tu Espíritu, los labios de cada uno de tus hijos, que tú los usas, Señor, como